Bueno, para comenzar, buenas noches a todos. Gracias por venir puntual. Ahora vamos a continuar con el estudio de estas historias de la salvación. Ya que hablamos primero de la historia de la creación, cuando hizo la alianza con Adán, después con Noé, y ahora toca la historia de Abraham. Entonces, me gustaría comenzar con una oración. Steve, ¿puedes decir la oración? Sí, bueno. En el nombre del Padre, del Hijo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios Todopoderoso por tus misericordias, tus bendiciones. Siempre está dispuesto de perdonarnos y reconciliarte con nosotros. Eres mucho más que nosotros merecemos, pero nos amas además de todo. Gracias a Dios que nos has dado patriarcas, padres de la iglesia, y que nos diste a Abraham y que nos ha enseñado cómo leer las escrituras a través de la tipología. Te pido Dios que nos ilumines, que Espíritu Santo tú venga en nuestras mentes, en nuestros corazones, que ilumines y que nos enseñes lo que quieres que nosotros aprendamos para tu gloria, para tu honra, para amarte más a ti, para acercarnos más a ti, para tener más fe en ti. Te lo pedimos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Los objetivos. Los objetivos de la clase es leer Génesis 12 al 22 con comprensión, entender la alianza que Dios hace con Abraham y ver cómo esta alianza se cumple en la nueva alianza de Jesucristo, apreciar las figuras y los elementos claves en la historia de Abraham, Melquisedec, circuncisión, el sacrificio de Isaac, según son interpretadas en la tradición de la iglesia. Entonces, como estaba mencionando, vamos a seguir con la historia de la salvación que se da a través de las alianzas, ¿verdad? Y me gustaría iniciar con un pequeño repaso. Y aunque nosotros sabemos que la historia de salvación, es decir, las acciones de Dios para corregir el mal, se ha ido desarrollando desde la primera promesa de la redención, en Génesis 3:15, cuando hablamos del protoevangelio, es interesante que en cada estudio bíblico siempre sale el Génesis 3:15, porque es donde cuando comenzó realmente el principio para redimirnos del pecado, que va a ser con la última alianza, ¿verdad? Luego podemos ver en Génesis del 3 al 11 que se narra una especie de historia del pecado. La espiral de la degradación comienza con la desobediencia de Adán y Eva en Génesis 3 y se hizo más profundo cuando Caín asesinó a su hermano. Eso lo vimos en Génesis 4. Y luego que a pesar del diluvio que destruyó a los habitantes corruptos y violentos de la tierra, eso se puede apreciar de Génesis de 6 al 9, el pecado sigue presente entre los descendientes de Noé, y luego culmina con un intento fútil en Babel por organizar la sociedad humana a falta de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 11. Luego la historia toma un nuevo rumbo en Génesis 12 con la llamada de Abraham, padre del pueblo elegido, o sea, el pueblo de Israel, a través del cual el Señor un día traerá la salvación a todo el mundo. Y eso ya lo podemos ver en lo que vamos a hablar ahora, o vamos a hablar más de la alianza con Abraham. Entonces podemos ver que una cosa que primero me encantó mucho y lo aprendí hace poco y hasta me da un poco de vergüenza decirlo, es que yo nunca sabía anteriormente que el pueblo de Israel realmente eran los descendientes de alguien que fue a Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Yo antes pensaba que Israel era, y cuando hablaban del pueblo de Israel se referían a un territorio, a un terreno, a tierra, pero no se refiere a los descendientes de Israel, el que inicialmente nació como Jacob. Anteriormente yo he hablado que, según la teología de la Biblia, cuando Dios le cambia el nombre a alguien es porque tiene planes grandísimos con esa persona.
Entonces, así como Jacob le cambió el nombre a Israel, también vamos a ver más adelante cómo Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, porque también ya se tenía planes especiales con él, ¿verdad? Para continuar con este repaso, por si ya se nos olvidó, ¿verdad? Estudiar la Biblia, como estudiar todo, es algo que se tiene que seguir recordando y repasando porque se olvidan, son tantos eventos y por eso trato de ser repetitiva para que todo es importante, pero para esos eventos claves nos acordemos. Entonces, como estábamos estudiando la historia de la salvación, o sea, la historia que narra la Biblia, por este medio de las alianzas, ¿por qué lo estamos haciendo? Una cosa que me gusta hacer siempre y es porque las alianzas, la historia de las alianzas viene a ser como la columna vertebral de la Biblia. O sea, en las alianzas es como en donde gira todo alrededor de la Biblia, de la entera Biblia. Y como mencioné en los estudios anteriores, por medio de sus alianzas, Dios establece relaciones de familia con sus criaturas, las personas humanas, o sea, nosotros, hechos a su imagen y semejanza de Él. Y por medio de sus alianzas, Dios estaba y todavía está tratando de engendrar una familia. Entonces, a través de las alianzas de la Biblia, Dios confiere su bendición y la participación de su divina gracia y vida a su pueblo. Porque acuérdense que Dios nos creó por amor, no porque nos necesitaba, sino que por amor. Pero por el pecado nosotros nos hemos separado, nosotros, de Dios. Entonces, por medio de las alianzas, desde la creación hasta el sol de hoy, Dios ha tratado de que sigamos siendo su familia y de redimirnos. Por eso es importante nosotros como cristianos que entendamos la Biblia y por qué desde hace más de 4.000, 5.000 años el objetivo sigue siendo el mismo, que es que nosotros estemos en paz y armonía con Dios y recibamos la bendición y gracia de Dios. Entonces, por ese medio de estas bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros pasamos a ser más que simples criaturas, nos hace verdaderos herederos divinos, o sea, hijos y hijos de Él, ¿verdad? ¿Y por qué estamos haciendo realmente todo ese estudio? O sea, a mí me preguntarían cuál es uno de los objetivos del estudio y es para que al final nosotros practicamos todos los domingos la nueva alianza, los que vamos a misa, los que comulgamos, aunque sea que hagamos una comunión espiritual. Pero nosotros como cristianos católicos tenemos que entender realmente el significado tan fuerte que tiene esa nueva alianza. Y no podemos hablar de la nueva alianza sin realmente describir las alianzas que pasaron antes. Entonces, y como para recalcar siempre, la nueva alianza es, ¿verdad? Jesucristo. Y nosotros entramos a participar en esa nueva alianza cuando recibimos nuestro primer sacramento, que es el bautismo. Entonces, todas las alianzas que nosotros estamos estudiando en el Antiguo Testamento, tienen la intención de prefigurar, anticipar y apuntar hacia la nueva alianza. Este estudio no va a ser la excepción, porque voy a señalar unos eventos claves que hacen la prefiguración a la nueva alianza. Y se han fijado, todas las alianzas comienzan a apuntar siempre y se proyectan en lo que va a ser la nueva alianza. Entonces, regresando con esta historia de la Biblia, como acabo de mencionar, como resultado del pecado original de Adán y Eva, la familia que Dios deseaba se fracturó y dividió. Entonces se inició una constante tensión entre aquellos que dudaban las promesas de Dios y buscaban glorificar su propio nombre, es decir, vivir fuera de la familia de Dios, y aquellos que invocaban el nombre de Dios, o Yahvé, es decir, aquellos que desean vivir como sus hijos. Y para eso podemos ver de referencia Génesis 4:26. La tensión alcanza su pico alto en el episodio de la Torre de Babel, donde los pobladores del mundo tratan de hacerse un nombre para ellos mismos. Así como Adán y Eva buscaron vivir sin Dios, ser como dioses, ellos mismos, ahora los hombres y las mujeres, actuando juntos como un solo pueblo, han empezado a hacer lo mismo. Y como referencia podemos ver Génesis 11. Por eso es bien importante leer la Biblia y si no, lean la Biblia y se regresan al estudio bíblico. Por eso lo grabo en video para que
Por si se les olvidó un detalle o quieren ver esto, la cita bíblica o los capítulos va a tener como más sentido todo lo que estoy hablando. Entonces, como podemos leer en los versículos inmediatos al relato de la Torre de Babel, somos introducidos a Abraham o Abraham y en Génesis 17:5, donde dice que Dios le cambió el nombre a Abraham y lo llamó, he visto esas dos pronunciaciones, Abraham con tilde en A y N, y Abraham, y lo he visto en la Biblia de Jerusalén, y en tres Biblias católicas no quedan, realmente ponen lo mismo, no ponen el mismo nombre, sino que sí coinciden que es Abraham, pero el nuevo nombre es Abraham, que se pronuncia igual independientemente de cómo se escriba. Entonces, Abraham es llamado a rechazar la manera de que aquellos que exaltaban a ellos mismos y trataba de hacerse su nombre para ellos, y sigue a Dios en fe y obediencia. Dios le promete exaltarlo a él y hacerlo su nombre grande, y por eso podemos ver como referencia Génesis 12:2, pero voy a hablar más de esos versículos en unos momentos. Con Abraham, la historia humana se convierte en historia de la salvación. Ahora nuestra historia apuntaba a un callejón sin salida, un retorno al polvo del cual el hombre fue originalmente formado. Y para eso podemos ver como referencia Génesis 1:19 y el catecismo de la Iglesia Católica, literal de 1079-1080. Pero por su fidelidad, Abraham se convierte en el padre de una nueva generación de hombres y mujeres, una generación que vive con fe en las promesas de Dios como hijos e hijas confiadas. Entonces, las alianzas, ahora vamos ya en esta parte, ya hablamos anteriormente de la alianza de Adán, la alianza con Noé y ahora la alianza con Abraham. Entonces, la alianza de Dios con Abraham tiene tres partes y comienza con tres promesas. La primera es hacer de Abraham una gran nación, y la podemos ver en Génesis 12, capítulo 1, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 1, darle un gran nombre, Génesis capítulo 12, versículo 2, y hacerlo una fuente de bendición para el mundo, Génesis 12, versículo 3. Pero vamos a preguntarnos cómo es que se dio esa relación de Dios con Abraham, porque ahorita ya estoy hablando de la promesa, pero voy a hablar un poquito de cómo fue que comenzó a darse esa promesa. Ya dije un poquito que Abraham era diferente que los otros porque él sí seguía fiel a Dios y no estaba buscando vanagloriarse él mismo o hacerse él otro Dios. Entonces, por eso es una de las razones, es verdad, que Abraham fue un hombre elegido por Dios. Pero ¿cómo fue que realmente se dio esa relación con Dios? Y para eso voy a poner unos videos de unas lecturas bíblicas y voy a ir explicando poco a poco. Génesis 12. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Ok, entonces como podemos ver en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios comienza por pedir a Abraham que deje su terreno natal y que vaya a vivir a la tierra de Canaán. Abraham obedece, como acabamos de leer, Dios promete bendecir a Abraham, para hacer de él una gran nación y un gran hombre, para bendecir a todas las naciones a través de él y dar aquella tierra a sus descendientes. Luego, Génesis 2. perdón, me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes que continúe con los siguientes capítulos de la Biblia, con las partes, no quiero decir más importantes, pero las partes, los versículos que realmente están relacionados con este estudio bíblico. Hay eventos claves que quería mencionar. Uno de los eventos claves, como mencioné al principio, era la bendición de Melquisedec. Entonces, es importante hacer esto por la prefiguración, o sea, lo que quiere decir esa, o cómo se tiene que interpretar esa bendición que hace Melquisedec
cuando bendice a Abraham. Entonces la voy a poner acá. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Perdón, no, estaba hablando y no se me escuchaba. Entonces, como podemos ver, Melquisedec, que es sacerdote y rey de Salem, que más tarde va a ser Jerusalén, bendice a Abraham y ofrece pan y vino. Entonces, ¿por qué ese es un evento clave? Porque esta bendición es una prefiguración de Jesús, quien en cuanto sacerdote, rey de Jerusalén celestial, ofrecerá pan y vino como verdadera representación del ofrecimiento de sí mismo sobre la cruz. Entonces, por eso es importante esta parte. Entonces, es importante señalar que esta prefiguración que nosotros estamos viendo en esta parte que era de Génesis, ¿verdad? Lo que va a pasar ahora es que se va a mencionar también en el Nuevo Testamento. Entonces, para el autor del carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, es el sacerdocio de Melquisedec, es importante, perdón, es el sacerdocio de Melquisedec, no el de Aarón y los levitas, el que también prefigura con mayor claridad al sacerdocio de Cristo. Entonces, como podemos ver ya habían partes en Génesis 14 que tenemos una prefiguración del sacerdocio de Jesús, de aquel sacerdote y rey, pero también vemos en Hebreos, específicamente en Hebreos 7, en el Nuevo Testamento, como también ya se está haciendo que se ve que este sacerdocio de Melquisedec es el que prefigura con mayor claridad el sacerdocio de Cristo. Y así podemos recalcar que el ofrecimiento de pan y vino de Melquisedec prefigura el sacrificio de Jesucristo, o sea, que es sacerdote y rey de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, y quien se ofrece a sí mismo en la última cena bajo la apariencia de pan y vino. Este punto es bien importante y es clave porque es donde se utiliza el paralelismo que yo he comenzado a mencionar, y es cuando se comparan dos eventos del Antiguo y el Nuevo Testamento para apuntar en este caso a la historia que es de la nueva salvación, y específicamente como la alianza de Dios con Abraham sirve también como un preámbulo a la historia de la nueva alianza. Entonces, vamos a escuchar Génesis 15 del 1 al 18. Estas son pocas lecturas bíblicas, pero que vamos a poner, que se van a leer por completo para darle más contexto a lo que a las partes que yo estoy mencionando. Génesis 15. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, en estos términos: no temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar, si me voy sin hijos? Dijo Abraham: he aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo: mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo: yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: mi señor, Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía?
Díjole, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abram las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abram un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abram, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abram, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Aquí me gustaría señalar 3 partes. Número 1, que Abraham le dice que no tiene hijos, pero Dios le dice y repite su promesa y dice que tendrá tantos descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Y un punto que es súper clave aquí es que Abraham simplemente lo cree, tiene fe que eso va a pasar. Entonces esto Dios lo toma como justicia, como una parte de que Abraham está haciendo de su parte. Entonces eso le sirve a Dios para confirmar la alianza, que Abraham tiene fe que eso se va a dar. Entonces sigue añadiendo Dios que va a tener un heredero y que todos sus descendientes van a ser numerosos, pero se cierra la alianza. Y se cierra esa alianza. Muchos, estaba leyendo, unos teólogos dicen que es una alianza unilateral, porque no promete nada de regreso a Abraham, simplemente tiene fe. Y después Dios sella esa alianza con un ritual antiguo que se hacían las alianzas, y por eso dice que tienen que traer 3 animales y seguir esos pasos, porque sellan como se llaman unas alianzas antiguas, es así como se cierra. Pero otro, como vamos a ver más adelante, dice que realmente no es que no fuera una alianza unilateral, que fuera una alianza unilateral, perdón, porque sí Dios va a poner ciertas condiciones para que todo esto se dé. Entonces ahora vamos a leer un poquito, o vamos a escuchar a Génesis 17, del 1 al 14. Génesis 17. Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abram rostro en tierra, y Dios le habló así. Por mi parte he aquí mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso,
el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Entonces, como estaba diciendo que no se ve tanto como que fuera una alianza unilateral, porque número uno, sí está estableciendo un signo y una condición. El signo es la circuncisión que tienen que tener los descendientes de él y los que vivan con ellos, ¿verdad? Y el otro es que el que no el que no haya tenido esa circuncisión será borrado entre los suyos por haber violado mi alianza. O sea, que ahí sí dice que tenía que haber una condición. Entonces, son dos puntos que me llamaron mucho la atención. Y el otro punto que también me llama la atención o que tengo que recalcar o señalar de Génesis 17, del 1 al 14, es que también Dios vuelve a decir que tiene esa alianza. Entonces, en los tres versículos anteriores que he dicho, Dios sigue hablando de su alianza, sigue diciéndolo verbalmente, número uno. Ha hablado del signo de la alianza, las condiciones de la alianza y las bendiciones que serán cumplidas. Si se cumple esa alianza. Así como también dice que lo que va a pasar si no cumplen esa condición. Entonces ahorita vamos a escuchar un poquito Génesis 22, del 15 al 18, porque ahorita me gustaría hablar del tercer evento clave. El primero fue la bendición de Melquisedec, el segundo fue la circuncisión, y ahora el tercero vamos a comenzar a hablar del sacrificio de Isaac. Reprobé. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos. Y dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único. Yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Entonces, como podemos ver aquí, Abraham creyó y tuvo fe desde el principio. Después Dios le pidió un sacrificio y él, sin duda alguna, y confiando en Dios, fue y se preparó para realizar el sacrificio. Pero ¿qué me gustaría decir de ese sacrificio de Isaac? Esta es básicamente el culmen de la peregrinación de la fe de Abraham, ya que ofrece su hijo. Y cuando Abraham es llamado a ofrecer en sus sacrificios su hijo amado, aquel a través del cual todas esas promesas deben cumplirse, ¿qué hace Abraham? Hace todo lo posible porque se cumpla y no le importa dar a su hijo. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando yo he visto esto en las películas o cuando lo he leído, me conmueve y hasta me pongo incómoda porque me pongo a pensar, o sea, yo daría a mi única hija para que se cumpla todo eso. Me pongo a pensar el grado de fe que tenía Abraham a dar su hijo. Pero también me pongo a pensar en este caso, porque yo sé que Dios no me va a pedir eso, ¿verdad? A mí, que como este sacrificio de Abraham tiene también una prefiguración a la nueva alianza, porque ¿quién fue el que se sacrificó en la nueva alianza? ¿Quién fue? Jesús, exacto. Ajá. Entonces, fíjense que si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, en primer lugar, no es una historia solo acerca de la fe de Abraham, sino que también de la fe de Isaac. ¿Por qué? El hecho que Isaac permitió que lo ataran implica un consentimiento al sacrificio. Isaac no puso resisión, pero otra parte que tenemos que ver. La narración, cuando ustedes se ponen a leer esa parte de la Biblia, indica que Abraham cree que de alguna forma Isaac le será devuelto. Porque como dice en Génesis 22:5, ya había puesto otros. Primero aquí cuando le dice el Génesis 22:9, cuando dice que Abraham ató
a Isaac, pero luego en Génesis 22:5, o sea, un poquito antes, dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. O sea que aunque Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo el sacrificio en su fe tan grande y en su conocimiento del amor de Dios, sabía de una forma que los dos iban a bajar. ¿Pueden ver ustedes la importancia de esto? Que Dios le pidió algo que era como el tesoro más grande que tenía Abraham. Y él lo dio. Lo dio. No dijo que no, pero tenía fe que iban a regresar los dos juntos. También sabía de la misericordia de Dios. O sea, él dio lo que pedían, pero sabía que Dios en recompensa le iba a regresar lo que él más quería, que en esta parte era su hijo, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, podemos tratar de hacer, quiero ver si tengo otro paralelismo, y estoy comparando algo que pasó en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y Mateo 3:17 dice, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Esta parte, también acuérdense que cuando Dios habló con Abraham, Dios le dijo a Abraham, la voz salió del cielo y le decía que no hiciera eso, ¿verdad? Y un ángel y sigue ladrando toda la parte de la historia. Pero esa parte que dice, este es mi hijo amado en que Dios me complazco, entonces podemos ver cómo esta parte también está haciendo, comparando lo que pasó en el evento pasado con el evento que pasó en cuándo fue que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Yo me puedo acordar en dos partes de la Biblia. El bautismo. En el bautismo. De Jesús. Y creo que también en la transfiguración. Pero hubo otra parte que, el bautismo sí estoy segura, la otra parte me hace mi tarea buscarlo, porque son dos partes que lo he escuchado y de que lo dice. Entonces, ¿en dónde? En la confirmación, ¿no? Pues no me acuerdo. Ahora me lo voy a poner de tarea porque yo lo he escuchado en dos partes y creo que es cuando estoy leyendo, bueno, me tengo que acordar porque creo que está explicado en una de las partes de los misterios del Rosario. Qué vergüenza si no me acuerdo, pero en el bautismo estoy 100% segura que es lo que dice así, ¿verdad? Cuando se abre el cielo y baja el Espíritu Santo y dice eso. Entonces, bueno, como resumen de lo que acabo de mencionar, porque yo sé que entre las promesas he estado hablando de los eventos claves, que es la bendición de Melquisedec, la circuncisión, y también, ¿cuál fue el otro tercer evento clave? El sacrificio de Isaac. Hey. Ajá, sí, sacrificio. Entonces, entonces voy a, en resumen, ¿verdad? Dios elevó 3 promesas convirtiéndoles en alianzas divinas. Dios jura no solo hacer de Abraham una gran nación, también hace una alianza en la cual promete liberar a los descendientes de Abraham de la opresión en un país extranjero y darles una porción específica de la tierra. Por eso podemos tener como referencia Génesis 15, del 17 al 21. Y esta promesa que Dios le hace se cumple en Moisés en Éxodo 24. Abraham se convierte en una gran nación en el Éxodo, a donde podemos leer que hace de los descendientes de Abraham una nación poseedora de la tierra prometida a Abraham. Y esta podemos ver como referencia Génesis 46:3. Y como podemos recordar, Dios promete que no solo su nombre será grande, sino que Dios a través de un juramento de alianza promete hacer a Abraham parte de una multitud de pueblos, de una dinastía real, y dice, reyes saldrán de ti. Y como referencia, Génesis 17, del 1 al 21. Y dice, en el segundo juramento de Dios, se ve cumplido cuánto sale de la dinastía, de la descendencia de ellos, David, que se convertía en rey y en gran nombre. Y eso lo podemos ver en Samuel 2, capítulo 7, versículo 9. Y tiene un trono eterno. Y para eso lo podemos ver en el Salmos 89, 3 al 4 y el 132 del 11 al 12. Y Dios eleva su tercera promesa
Esta alianza tiene una triple promesa, esta alianza que se ha hecho con Abraham, ¿verdad? La tierra prometida que se cumple en Moisés, Éxodo 24, la promesa del reino que se cumple con David en 2 Samuel 7, en 9 para ser específico, y la promesa de la bendición en la tierra, Génesis 22, y se cumple con Jesús en la nueva alianza en Lucas 22. Entonces, esa tercera promesa de que ha jurado que se va a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena de las playas, y que en todos los descendientes de Abraham serán bendecidos todos los pueblos, y ya que ver aquí, que tiene referencia como Génesis del 22, del 16 al 18, y esa promesa, como acabo de mencionar, se cumple con Jesús en la nueva alianza. Entonces, como podemos observar, finalmente estas alianzas apuntan a Jesús. Como todas las alianzas tienen, como había dicho, vienen a ser la columna vertebral de la Biblia para apuntar a la nueva alianza, que es la que nosotros seguimos viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, estas alianzas apuntan a Jesús, como estoy diciendo, y su nueva alianza cumple la promesa de Dios de hacer a los hijos de Abraham la fuente de bendición para todas las naciones. Es por eso que en la primera línea del Nuevo Testamento encontramos las palabras Jesucristo, el Hijo de Abraham. Para eso podemos ver en Mateo 1:1. Está súper lindo, porque si ustedes pueden ver en esa página, si ustedes solo van, pueden ver cómo las promesas que Dios hizo se cumplieron en diferentes partes de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Y la última promesa que se hizo con Abraham de bendición de toda la tierra se hizo a través de Jesucristo. Y para corroborar eso que se habló en Génesis 22, comienza Mateo 1 diciendo la palabra clave, Jesucristo, el Hijo de Abraham. Lindo, ¿verdad? Ahí comienza a decir cómo del descendiente de Abraham vino la bendición para toda la tierra, y por eso dice Jesucristo, el Hijo de Abraham. Me gustaría mencionar que San Pablo se refiere también a esta tercera promesa como la buena nueva predicada con antelación a Abraham. Y dice, la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, podemos ver, ¿no les parece súper lindo cómo se está viendo, cómo se están cumpliendo las promesas de Dios? Y ahora nosotros estamos viendo realmente que la historia de Abraham, la historia de Noé, y cada historia ya no solo tienen un sentido de eventos que han sucedido, pero cómo vienen ligándose y relacionándose todos se unen para llegar al último punto, que es a la nueva alianza. Entonces, fíjense que también, asimismo, San Pablo insiste que esta alianza de Dios con Abraham tiene prioridad sobre la ley de Moisés, dada 430 años después. Entonces, es importante resaltar de esto. San Pablo dice que la ley, la alianza que Abraham tuvo que Dios tuvo con Abraham, tiene prioridad sobre la ley de Moisés, y lo dice en Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, voy a explicarme el modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a un solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega 400 años más tarde, de tal modo que la promesa queda anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo Dios otorgó a Abraham a su favor en forma de promesa. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero decir aquí? Lo importante que San Pablo está señalando aquí es que la alianza de Dios con Abraham tiene prioridad sobre la ley de Moisés, dada 430 años después. Entonces, luego, la alianza de Dios con Abraham revela por adelantado que su plan de salvación no se fundamenta en el mérito humano o en la observación legal,
sino en la gracia y fidelidad de Dios. Entonces esto es algo más que está respaldando, que aquí no es, y lo dijimos del principio, no es que nosotros hemos hecho algo para merecer esto, sino que simplemente ha sido algo que Dios nos ha querido dar por amor y que nos los ha querido dar por su plan de salvación y porque por la gracia de Dios y por la fidelidad que Dios tiene también a sus hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que nos dice Romanos 4, del 3 al 12. Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? Siendo el circunciso o antes de serlo. No siendo circunciso, sino antes. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que se poseía siendo incircunciso. Así se convertía en el padre de todos los creyentes incircuncisos. A fin de que la justicia le fuera igualmente imputada, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Entonces está diciendo que, para recalcar que la alianza de Dios con Abraham revela por adelantado su plan de salvación y que no está fundamentada en el mérito. Dios pidió que se hiciera un signo, ¿verdad? A eso, y que fuera la circuncisión y la condición. Pero Dios ya tenía programada o pensada esta alianza, porque otra vez el plan de Dios desde el principio de la creación ha sido que nosotros gocemos de su gracia y de su amor. Entonces, no porque nosotros hayamos hecho un mérito, pero en este caso Abraham fue elegido porque tenía cualidades que alababan a Dios y no que se buscaba siendo Dios el mismo como muchos de sus contemporáneos lo tenían. Entonces, esta alianza se puede ser muy larga porque me puedo expandir en cada una de las partes, pero mi idea es solo darles los mensajes claves y por qué y darles a conocer cómo se conectan todas estas alianzas en el plan de la salvación de Dios. Entonces, desde el principio les he estado mencionando que las alianzas bíblicas tienen diferentes características, ¿verdad? Entonces, una de las características que se está teniendo es que el mediador de la alianza, en este caso es Abraham. Las promesas de bendición de la alianza son las bendiciones de tierra y una gran nación para sus descendientes. Las condiciones es la circuncisión, el signo también es la circuncisión, y la familia de Dios toma forma de como Abraham como representante y jefe de la tribu. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque este es como el centro de las alianzas y las características que tienen esas alianzas. Y para comparar, aquí voy a seguir agregando. Ustedes pueden ver que en la alianza con Adán, el mediador fue Adán; con Noé, el mediador fue Noé; y con Abraham, el mediador fue Abraham. La promesa de Adán y Noé fue que ellos serían fecundos y llenarían la tierra, y con Abraham fue que tendría bendiciones de la tierra y una gran nación para sus descendientes. Las condiciones con Adán y Eva, ¿verdad? Que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Con Noé, de no comer sangre de animales. Y con Abraham, la circuncisión. El signo de la alianza con Adán fue el Sabbat, y nosotros guardamos el domingo porque es cuando se celebra la nueva alianza. El signo de nosotros es la comunión y es cuando Jesús resucitó. Entonces nosotros, por eso es que nosotros celebramos el domingo, no el sábado, porque nosotros ya estamos viviendo la nueva alianza. Luego la alianza con Noé, el signo es el arco iris. La alianza con Abraham, el signo es la circuncisión. Y la forma de la familia de Dios, primero fue con Adán en forma de matrimonio. Ya, con Noé fue una familia, pero una familia más extendida porque ella era Noé con sus hijos y la esposa de los hijos. Y ahora con Abraham, ella es en forma de tribu. ¿Querías decir algo, Steve? Que te veo que querías hablar. Sí, otro punto es el Sabbat, sigue el Sabbat, el día sábado sigue el sábado, no ha cambiado, nadie lo ha cambiado. Lo que tenemos que recordar es que
el domingo, con la resurrección de Jesús, tenemos una nueva creación. Jesús mismo lo dijo, Pablo también lo dijo, tenemos una nueva creación. Como tuvimos, una persona tenía que tener la circuncisión 8 días después de una conversión con el pueblo de los judíos. Siempre en la tradición de los judíos, en la tradición de ellos, siempre sabían que la creación no se había terminado, que íbamos a tener un 8º día de la creación. Entonces, cuando Cristo resucitó, los cristianos antiguos, naturalmente, por tiempo, le tomó décadas y un siglo para abandonar el sábado, porque sabían que el 8º día de la creación era el día de la resurrección. Nadie cuestionó el domingo. Siempre se reunían el domingo como el día primario. Algunas comunidades se reunían el sábado y el domingo. Pero es una distinción porque eventualmente reconocieron ellos por diferentes partes en el mundo, diferentes tiempos, reconocieron que ya no había necesidad para las leyes de los judíos porque estaban abajo de la nueva alianza que era superior. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Entonces, ese estudio bíblico realmente era bien cortito, si pueden ver. Solo quería señalar de nuevo, voy a ver si puedo llegar a la diapositiva que tiene esto, que con la alianza con Abraham fue una triple promesa que ya se cumplió. La tierra prometida que se señala en Génesis 15 se cumplió con Moisés en el Éxodo 24. Y después vamos a hablar de la alianza con Moisés, ¿verdad? Vamos a hablar de más alianzas. Luego sigue la promesa del reino en Génesis 17 que se cumple con David. Y la promesa de la bendición en toda la tierra que se menciona en Génesis 22 se cumple en Lucas 22. Y es por eso que Mateo 1:1 comienza con Jesucristo, el hijo de Abraham. Esto fue todo lo que les tenía preparado para... Wow. Sí, les digo que es bastante, trato de ser un poco selectiva en material que voy a agarrar porque siento que uno se puede hundir en cada parte por ejemplo, de las promesas, son como más de 40 páginas, pero trato de sacar las partes que yo considero humildemente que son más importantes para que tratemos de retenernos y no se nos vea todo tan complicado, porque es bastante, pero todo tiene su significado. ¿Algún comentario o algo que quisieran preguntar? Si no me sé la respuesta, se la pregunto a un sacerdote. ¿Una pregunta? Si no hay preguntas o comentarios, Mami, ¿quiere hacer la oración final y después pongo la alabanza? Bueno, está bien. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por regalarnos estos momentos que nos permite conocer tu historia sagrada para comprender que a través de los tiempos tú has estado presente, guiándonos a través de tus alianzas, porque tú eres Alfa y Omega, como tú lo prometiste, que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Ahora te decimos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A ti también, Madre Santísima, tú que caminas con nosotros cada día y eres nuestra intercedora ante tu Hijo amado, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre Madre de de Dios, ruega, ruega por Señora, nosotros los pecadores, Ahora en la hora ahora en la hora de hora nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Padre, el Hijo, del Hijo, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Tengo Yo una... solo quería decir algo Ajá. que me queda como inquietud. Yo no sé si le entendí bien a Esteban, pero y quizás si yo le malentendí, ay, me disculpa, Esteban, pero el día que ahora nosotros los cristianos debemos de guardar es el domingo, porque como Exacto. dijo Ivette, es la alianza, la última alianza que ya hizo el Señor con nosotros, y también que el domingo Él resucitó. Sí, y eso exacto. Esa es la razón que nosotros guardamos el domingo. Sí, pues, Es porque es el día de la nueva alianza, es el día de la nueva creación. Exacto. Cuando Jesús resucitó, destruyó la muerte. La muerte es la separación de Dios. Ya podemos estar con Él, podemos ser nuevas creaciones a través del bautismo. Podemos tener a Él dentro de nuestro cuerpo a través de la Eucaristía. Entonces, el descanso que antes existía en el día sábado para los judíos, tenemos un sábado perpetuo cuando comemos a Jesús y descansamos a Él. Pero el domingo es el día el octavo día de la creación, lo que siempre fue una profecía. Cada vez que nosotros comulgamos, estamos tomando parte del nuevo éxodo, de la nueva alianza. Esto completamente es cristiano. Eusebio de Cesarea escribió hace tiempo atrás en las historias eclesiásticas que los cristianos no guardan el sábado, ya eso era el año 300 y pico, ya que quiere decir que ya habían abandonado el sábado, pero sí guardan el domingo, porque se aplica. El sábado era un día de un signo de la alianza entre Dios y Moisés y el pueblo de Moisés. Pero todo eso era profecía, tipología para la nueva alianza. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11, la ley y los profetas profetizaron de mí. En ninguna parte, en ninguna corte, ninguna nación vas a encontrar que una ley es una profecía. Pero Jesús, siendo Dios y el que da la ley, nos dijo claro, eso solamente era una profecía. En Lucas 24:44 dijo, ya yo lo cumplí todo. O sea, que nada iba a cambiar hasta que lo cumpliera, como él dijo Mateo, pero después él dijo, ya lo cumplí. Pero en su nuevo lugar tenemos nuestra alianza que sí aplica a nosotros. Hay algunos cristianos que se confunden con esto. Creen que el día sábado aplica a nosotros. Pero podemos ver en la misma Biblia que como por ejemplo en Colosenses 2, 16 y 17, San Pablo, si lees dos versículos, dice, porque tenemos el cuerpo de Cristo, que sabemos que la Eucaristía y la iglesia, no importa el asunto de los sábados. Entonces, o sea, es tu decisión si quieres guardar el sábado o no. Él está hablando de una comunidad que era una mezcla entre judíos y gentiles. La palabra que él usó para sábado, que escribió en griego, es la misma palabra que usaba en esa comunidad en su Biblia griega para los 10 mandamientos. Entonces, él estaba hablando en referencia al sábado semanal. Entonces, era cuestión, algunas comunidades cristianas siguieron guardando el día sábado por un tiempo, pero eventualmente lo abandonaron. Pero nadie cuestionó el domingo. Hasta en la Biblia tenemos evidencia directa que ya estaban guardando el domingo en el Nuevo Testamento. Y nada, cero del sábado. Sí, yo creo que es bueno que mi mamá hiciera esa pregunta porque sí dijo un momento el sábado todavía está. Y creo que es por eso donde se prestó a confusión. Sí, entonces él quizás no pudo expresar esa parte bien, pero como vimos, eso fue parte todavía de una de las antiguas alianzas que fue que se hizo con Adán, que era parte de los judíos. Nosotros somos cristianos y nosotros celebramos la nueva alianza que
que es parte de la resurrección y el cuerpo y sangre de Cristo y que se celebra los domingos. Por eso nosotros tenemos los domingos. Así es que gracias por preguntar y esclarecer eso para que no haya confusión. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Si no, Yo le pues- quiero decir gracias por invitarme, hermanita Ivette. Dios la Ay. bendiga. Estoy muy orgullosa de escucharla y muy contenta de escuchar pues la palabra de Dios que sale de su boca. Gracias, hermana Mercedes, por aquí, por entrar a escucharnos y apoyarnos. Estuvo muy Sí, bonita. Muchas Dios gracias, le Reina. bendiga. Pues Bien. bendiciones a todos. Voy a poner la alabanza y si gusta se quedan o si no se retiran, pero gracias por estar. Ay, gracias, encantada. Gracias por invitarme. Steve estaba ahí. Sí, Sí, todavía. aquí estoy. No es que me equivoqué, no dije saludos a todas. Oh, Tengo que gracias. acostumbrar. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos también. Sí. Gracias. Tania, voy a poner la canción bonita que usted, la alabanza bonita. Que usted me nos- gusta. Sí, que usted nos Ok. compartió. Ok, gracias. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ay, eso está tan lindo. Si nosotros tuviéramos ese corazón, ¿verdad? Como, Sí. como Dios, no tuviéramos miedo, no tuviéramos rencor, no tuviéramos resentimiento, tuviéramos compasión, tuviéramos misericordia. Yo le pido a Dios cada día que deje de ser más yo y que me convierta un poquito más en Él, porque ustedes saben que siguiendo ese corazón, de verdad que no se sufre, hay una paz. Sí. Así es que tengan una bendecida